Bueno, muchísimas gracias, presidenta de la Comisión de Plan, Ana Teresa Bernal. Sé que usted es una mujer no solamente comprometida con la paz, sino una aliada en el Consejo de la Defensa de los Derechos Humanos. Saludar a los diferentes líderes y lideresas de las comunidades de la diversidad étnica, que a pesar pues de ser un día también laboral donde muchos tienen sus ocupaciones, sé que es de todo su interés un tema como el de la reformulación de las políticas públicas. Saludar a los funcionarios de la administración que se han hecho presentes en el debate y también a los organismos de control que han estado acompañando este trabajo por los derechos de la diversidad étnica en diferentes momentos, entre ellos la construcción del capítulo étnico, el artículo 66 en el Plan Distrital de Desarrollo. He decidido, teniendo en cuenta que el Alto Comisionado de la Paz no se ha hecho presente, esperar a que de manera definitiva se nombre un alto consejero de base, porque creo que este es un tema amplio, así que he presentado una proposición para realizar específicamente un debate sobre el tema de víctimas de la diversidad étnica y paz, para poderme enfocar en el marco de este debate específicamente en lo que tiene que ver con la reformulación de las políticas públicas de la diversidad étnica, porque considero pues que Bogotá, como epicentro de la paz y la reconciliación, pues ha adoptado los acuerdos de paz, y por supuesto que el tema del capítulo étnico incluyó como garantías de no repetición el derecho a la consulta, el cual se integró al acto legislativo 02 del Congreso de la República y hace parte del bloque de constitucionalidad, y este debate quiere partir de una reflexión. Bogotá, Perdona, por favor, yo les pido silencio. Respetemos la intervención de la concejala Ati, por favor. Si me cierras, por favor, ahí. Bogotá tal vez es una de las únicas entidades territoriales, incluso ni siquiera la nación tiene políticas públicas de la diversidad étnica. Se han conquistado derechos muy importantes, la cual he tenido la oportunidad también en mis anteriores periodos de participar. Y hoy la gran pregunta es, ¿avanzamos en Bogotá en materia de derechos de la diversidad étnica o estamos en un proceso de regresividad de los derechos de la diversidad étnica? Y quisiera simplemente iniciar este debate. El Día Internacional de la Paz, quise ir al lugar donde se encuentra hoy la comunidad embera, que estaba en el Parque Nacional, y quiero que ustedes puedan ver una parte, pero los invito a que abriguemos sobre todo los niños y niñas que más han sufrido la guerra en este país, que son los niños indígenas, y que en vez de encontrar la solidaridad de nuestra ciudad, lo que han encontrado es el frío de la indiferencia. Y en ese sentido, quiero iniciar este debate, por supuesto, conmemorando a todos los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural y las luchas históricas de la diversidad étnica en nuestro país. Porque los derechos no han sido la concesión de los gobiernos, ha sido fruto de la conquista, la organización y la lucha de los pueblos. Y por supuesto el pueblo embera fue el pueblo que llevó además nuestros derechos a la Constitución Política de 1991. Así que todo un reconocimiento también a los líderes y lideresas sociales
de los pueblos de la diversidad étnica que han ofrendado su vida por la defensa de los más de 18 artículos que llegaron a la Constitución Política de 1991 y que esta ciudad materializó en políticas públicas, como pocos entes territoriales lo han hecho. Entonces, sí, de cabina me pueden ayudar con el video, por favor. Las comunidades en Vera, asentadas en el Parque Nacional, llegaron a un acuerdo con los gobiernos nacional y distrital para volver a sus territorios. Nosotros estamos velando, pendientes de que los acuerdos que tienen que ver con los derechos de ustedes en esta ciudad se cumplan. Como mujer y madre indígena, quisiera colocar en el corazón de la administración y de cada uno de los concejales y los organismos de control qué significa que 687 niños y niñas tengan que sufrir en esta ciudad el desahucio, el hacinamiento. Me impactó muchísimo sentarme a conversar con una niña que estaba pintando en la oscuridad, no había luz. Aún así, ella estaba preparando sus tareas para ir a la escuela. Y le digo, ¿qué pintas allí? Y dijo, mi casa, mi territorio. ¿Qué sueñas cuando seas grande? Y yo sé que hay diferentes perspectivas, incluso le decía yo a Nate, a Susana, a Heidi cuando se firmaron los acuerdos, salvaguardemos por encima de las diferencias políticas el bienestar de esos niños. Representan las futuras generaciones de nuestros pueblos. Y en ese marco, uno de los acuerdos que se hicieron con el gobierno nacional, el gobierno distrital y las comunidades fue que participarían en el marco de la reformulación de las políticas públicas, en la concertación de las políticas públicas. Por eso los he invitado también el día de hoy, y quiero decir que en el marco de la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, esta vocería estuvo al servicio de los derechos de la diversidad étnica, gracias a todos los concejales que han participado activamente en la Comisión Étnica, porque allí quedaron unos acuerdos muy puntuales. Algo muy importante del artículo 66, si ustedes lo leen con detenimiento, dice cómo deben ser reformuladas las políticas públicas en el Distrito Capital. Y dice que es concertado con las comunidades. Entonces, quiero empezar, por supuesto, con unos antecedentes históricos. Siguiente diapositiva. Si ustedes miran, en 1973 surge el movimiento indígena en Colombia. Veníamos campesinos e indígenas juntos. ¿Y por qué surge el movimiento indígena? Porque nos dimos cuenta que la tierra y la lucha por la tierra no solamente era como un medio de producción, sino que para la tierra, para los pueblos indígenas, significaba nuestra madre. Había allí un vínculo biocultural, espiritual,
En el año 72, ya los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta lograron la resolución 002, el reconocimiento de la Sierra Nevada como corazón del mundo, la línea negra, un debate profundamente espiritual de los mamos. Es decir, la lucha no solamente ha sido social, organizativa, política, hay allí una dimensión espiritual muy importante. Es más, el pueblo arhuaco, al cual pertenezco, en el año 82 participó de la fundación de la ONIC. Vamos a cumplir 40 años de lucha por nuestros derechos. ¿Cuáles eran las consignas? Tierra y cultura. Unidad, tierra y cultura. Es precisamente esa diversidad cultural que se expresa en nuestros idiomas, que son lenguajes, voces de la madre tierra diversas de este país. Y en el 91, por primera vez en la historia republicana, llegan nuestros derechos. Más de 18 artículos. Si ustedes miran, el bloque de constitucionalidad, artículo 7º, este Estado protege la diversidad cultural. Las lenguas propias, artículo 10, el respeto a la educación por la diversidad cultural, artículo 68, las territorialidades indígenas, artículo 63, la protección del patrimonio cultural, artículo 72, el régimen para pueblos fronterizos, artículo 96, la circunscripción especial indígena al Senado y Cámara, los derechos políticos de los pueblos indígenas, artículo 176, la jurisdicción especial indígena, artículo 246, la autonomía, artículo 330, la administración propia, el artículo 287, las entidades territoriales indígenas, el artículo 286. Este es el mayor consenso social que hemos logrado en la historia republicana. ¿Qué teníamos antes de eso? La Constitución del 86, la génesis de un Estado-nación donde solo los hombres blancos con propiedad eran ciudadanos en este país. De tal manera que Bogotá ha sido pionero en avanzar, en honrar este consenso social. Yo soy la concejal más joven que ha tenido la capital de la República y no ha sido fácil. El Estatuto Orgánico de Bogotá no le permitía a los jóvenes estar en este espacio. Me tocó librar una batalla para que se derogara el artículo 27 de este estatuto que no nos permitía estar aquí. Y lo hice pensando que se renovaría las voces en esta ciudad, que los jóvenes populares estarían aquí tomando decisiones importantes para Bogotá. Y en ese periodo llega Lucho Garzón también a la alcaldía y empiezan a florecer en Bogotá estos sueños diversos. En ese tiempo del 2004 al 2007 surge la formulación de las políticas públicas del pueblo negro, palenquero, raizal, afro, de los pueblos indígenas, del pueblo rom. Aquí estaba Bruno Díaz también, que hacía parte del polo. Las políticas para las mujeres, es decir, la sensibilidad social de la ciudad. ¿Saben cuántas personas participaron en el acuerdo 359 que yo lideré en este consejo y que tuve el apoyo de la mayoría de los concejales? Muy pocos realmente se opusieron a que eso avanzara como una base de un acuerdo importante de ciudad. Más de 4.000 comuneros participaron. Pero ¿cuál era la esencia de la participación? La comunidad como sujeto de derecho. Es decir, ¿cómo estamos entendiendo hoy la participación? Porque yo lo que veo es que eso es un diálogo de caciques con la administración. Pero no veo a la comunidad como sujeto colectivo de derecho cuando se están decidiendo sobre sus derechos. En el año, por supuesto, 2011, 2015, 2019, 2020, tenemos que ver los avances en el marco de una discusión que nos compete a todos. Entra el capítulo étnico en los acuerdos de paz. Son los primeros acuerdos de paz
que incluyen un enfoque étnico y que, por supuesto, esos acuerdos hoy hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y entra, por supuesto, en el marco de la discusión de este plan distrital de desarrollo, el artículo 66 que dice cómo se concerta con las comunidades. Siguiente diapositiva. Entonces aquí tenemos, por supuesto, estaba mirando fotos, videos de la época. Aquí estoy con Lucho y todos los pueblos allá en el Jardín Botánico acostumbrábamos a reunirnos. Y si ustedes miran, está el decreto 151 del año 2008 del pueblo afro, está el acuerdo 359 del 2009 de los indígenas, el decreto 543 del 2011 también, que materializa estos lineamientos de política pública para los pueblos indígenas en una política para los pueblos indígenas, el decreto 582 para el pueblo ron, el decreto 544 para el pueblo gitano. Siguiente diapositiva, por favor. Si ustedes miran, he estado mirando dónde se ubica la población de la diversidad étnica, es decir, la caracterización y también la georreferenciación. Y como lo pueden ver en el mapa, pues en la periferia es la historia de la segregación socioespacial en el distrito capital. Las raíces de la segregación, que no me voy a detener ahí porque dado las discusiones de cara pues a un debate truncado del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que he dicho? Bogotá va a cumplir 500 años, pero sigue manteniendo las raíces de esa estructura sociorracial, esa república de indios y esa república de españoles que se mantiene hasta el día de hoy. Pero los invito a que vean ese debate, que no es el debate central, pero que es supremamente interesante. La génesis de este proyecto de ciudad, que tiene un origen profundamente punitivo, como un centro de reclusión de la mano de obra y de la expoliación de los recursos de la materia prima, génesis que subyace hasta el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Siguiente diapositiva. Hice un gran esfuerzo como coordinadora de la bancada de la cultura y también de tener una comisión que estudia el enfoque étnico en esta corporación, de elevar el nivel de interlocución de las comunidades de la diversidad étnica, donde se lograron más de 787 acuerdos con las diferentes comunidades, donde coloqué a disposición de ese ejercicio la unidad de apoyo normativo conjuntamente con los concejales que se vincularon, pero no solamente me quedé allí. Como miembro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, defendí aquí la necesidad de tener un trazador presupuestal, las garantías presupuestales para el cumplimiento de los acuerdos. Y aquí quise proyectar simplemente para que vean la proposición firmada como vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social y la firma del secretario de Hacienda y del secretario de Gobierno. Es decir, siempre hemos pensado que la vía diplomática y la vía política es un mecanismo de exigibilidad de los derechos de las comunidades. Es decir, no solamente elevamos el nivel de interlocución de las comunidades, sino que además defendimos las garantías presupuestales. Siguiente diapositiva. Entonces, el artículo 66, que hace referencia al enfoque diferencial étnico, es inclusión, es concertación, es el reconocimiento de los gobiernos propios de las comunidades y todas las formas de gobierno. El artículo 66 orienta claramente la metodología para la reformulación de las políticas públicas. Entonces yo lo que veo es la administración cómo está leyendo los acuerdos que se hacen con las comunidades y que se concertan y se acuerdan, que son acuerdos de ciudad. Es decir, esto se adoptó mediante acuerdo de ciudad y hace parte integral del Plan Distrital de Desarrollo. Ahora, lo que quiero que nos centremos es, efectivamente, si la reformulación de las políticas públicas está teniendo en cuenta lo mínimo, que son los derechos que ya se han conquistado y se han reconocido en esta ciudad. Siguiente diapositiva.
Es más, además de vincular a los diferentes sectores sociales del gobierno central, avanzamos en el tema de los planes de desarrollo local. Miren ustedes, aquí en este mapa quise proyectar las 11 localidades en las que se avanzó en un artículo equiparable al 66. Y estuve acompañando, por supuesto, las localidades que más población étnica tienen: Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Kennedy. Acompañando también el clamor de las comunidades que vienen haciendo también un trabajo de incidencia en esas localidades. Entonces, eso es algunos alcaldes locales, y quiero hacerle un reconocimiento al alcalde de Suba, tienen mayor sensibilidad y han tratado de articular con las comunidades indígenas y afro, y allí encuentro también un sentido de unidad entre las comunidades. Qué interesante ese proceso. Todo lo contrario, en otras localidades, y no me voy a referir porque no me da el tiempo y puede ser objeto de un trabajo que hagamos en la Comisión Accidental de Seguimiento y Control de este enfoque, hay racismo, un desprecio por las comunidades, un desconocimiento de algunos funcionarios específicos, porque no puedo hablar del gobierno en general. Concretamente, hay una queja permanente con el director de IDEPAC, que no respeta a los consultivos afro, que son electos para representar a sus comunidades, mucho menos los derechos de las comunidades. Pero como este no es un tema, el tema local es otro capítulo de la discusión. Siguiente diapositiva. Si miramos aquí, de esos 783 acuerdos que se lograron, 130 acuerdos con el pueblo rom, 197 acuerdos con comunidades y pueblos indígenas, 117 acuerdos con la comunidad raizal, 224 acuerdos con comunidades negras y afrocolombianas, 115 acuerdos con la comunidad palenquera. Y vemos allí en la gráfica, en esta torta, cuáles son los sectores que más acuerdos suscribieron, entre ellos el sector cultura. Pero cuando uno va a mirar el diseño institucional para cumplir con estos acuerdos, la arquitectura institucional, pues mira un raquitismo institucional, porque no está la capacidad técnica, pero tampoco el músculo institucional para cumplir con estos acuerdos. Ahora miremos los presupuestos. Entonces yo invito a que los sectores que más acuerdos suscribieron revisen el equipo humano que está al frente de la implementación de estos acuerdos y el presupuesto, porque deben de tener una forma de poderlos garantizar, porque si no, ¿cómo se cumplen los acuerdos? Siguiente diapositiva. Por supuesto que no se trata de cobrarle todas las deudas históricas a este gobierno, pero mínimamente lo único que los pueblos debemos estar vigilantes es que no haya una regresividad en los derechos que ya la ciudad reconoció y que no nos han regalado, porque yo he estado luchando por estos derechos desde que tengo uso de razón, y no fue fácil llegar a esta corporación a los 22 años, desplazada. Entonces, este principio de progresividad y no regresividad implica que una vez alcanzado un nivel de protección de los derechos sociales, políticos, culturales, económicos, no se puede retroceder frente al nivel de protección del contenido de estos derechos. Entonces, en el 2008, los pueblos indígenas que están aquí presentes, hagamos memoria. ¿Cómo se realizó el proceso? ¿Cómo se entendió la participación? El núcleo de esos derechos de la participación eran las comunidades. Yo fui comunidad por comunidad. Asambleas de 700, de 800 personas. Terminamos en un encuentro de pueblos. ¿Y hoy qué encuentro? ¿Dónde están los escenarios para reformular, para evaluar cuál ha sido el impacto? No, esto se ha vuelto es un diálogo a puerta cerrada de algunos. ¿Y dónde quedó la comunidad como sujeto colectivo del derecho?
Si hacemos memoria, porque le he pedido al IDEPAC, háganme el favor, me brindan copia. Porque hubo una memoria en ese momento, Miguel Vázquez Rocha, que era el director de Asuntos Étnicos y que acompañó todo este proceso, de quién, cuántos y cómo fue la metodología de participación. Para que hagamos una comparación de lo que este gobierno está haciendo. Esto obedeciendo también a los principios ancestrales que manifiestan que la comunidad es la máxima autoridad. Óiganlo bien ustedes. No es la democracia entendida en el marco de unas nociones liberales donde opera la democracia representativa. Porque la democracia de los pueblos de la diversidad étnica es la democracia comunitaria. ¿Qué significa eso? Que la máxima autoridad es la comunidad. Ahora pregunto, ¿dónde están las comunidades? ¿Cuál es la decisión que están tomando las comunidades? ¿Cuál es la metodología que le está permitiendo participar a las comunidades? Siguiente diapositiva. Ahora bien, miremos los elementos incluidos en las políticas públicas para todas las comunidades étnicas en el Distrito Capital. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué contienen las políticas públicas de la diversidad étnica en Bogotá? Gobierno propio y autonomía, consulta previa, participación y concertación. Esto es un capítulo entero de nuestras políticas públicas. Identidad y cultura, educación propia intercultural, economía indígena, salud y medicina ancestral, protección y desarrollo integral, soberanía y seguridad alimentaria, territorio, derechos humanos y reconocimiento de los derechos hídricos, combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial, género y generaciones, goce y disfrute de los derechos, adecuación institucional y participación. Es decir, este es el estándar mínimo de Bogotá. Esto ya lo acordamos. Esto no es un invento de Atiquigua o ganas de perturbar este gobierno. Esta es la base. No es el techo, pero es la base. Sobre esto debemos evaluar cuál ha sido el avance de Bogotá, cuál ha sido el impacto. Siguiente diapositiva. Ahora bien, miremos los elementos del ciclo de formulación de las políticas públicas que tiene prevista esta administración. Primero, dicen en el cuestionario que envié que no hay línea base. Sin embargo, lo que yo encuentro es que hay un documento guía para la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas distritales y que desde el gobierno Enrique Peñalosa se viene haciendo un seguimiento a las políticas públicas. Y entonces, señores personería, a mí me parece que hay que mirar porque yo intuyo que se me está negando información. Y si no, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Planeación manifiestan que no hay una línea base, pero existe un informe del Estado de Políticas Públicas, incluyendo las étnicas. Y yo creo que esta es información no solamente importante para efectos de mi función de control político y del Consejo de Bogotá, sino para las comunidades que necesitan trabajar en la reformulación de las políticas públicas. Entonces, si existe este informe, pues yo intuyo que sí existe información. Ahora bien, uno mira que nos dicen que hay una ausencia de línea base y a pesar hay un informe sobre la aplicación de las políticas públicas. Y ahí están, por ejemplo, para el caso de las comunidades indígenas, el porcentaje que se ha venido cumpliendo, que no se ha cumplido. Encuentro que están los 9 caminos. ¿Ustedes me están negando información? Yo quiero que me respondan sinceramente esa pregunta y que se tomen las medidas respectivas, porque es que estamos hablando de los derechos de la gente y eso no me parece, además eso aquí ya lo veíamos, un concejal colocó una denuncia a un funcionario, es decir, esto me parece un hecho grave. La negación al Consejo de la Información. Por eso le pido a los organismos de control que tomen atenta nota sobre esto, además porque
Solicito que esta información se le pase a las comunidades que van a trabajar en las políticas públicas. Miremos aquí, la información del trazador presupuestal no identifica el cumplimiento de instrumentos como políticas públicas y artículo 66. A pesar de que les mostré que hicimos un acuerdo en el marco de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, las garantías presupuestales para el informe 66, encuentro que no se está aplicando este artículo, sino otro artículo del Plan Distrital de Desarrollo. Aquí encontré por sector algunos recursos, estamos hablando de más de 116.000 millones de pesos, es decir, sí se están utilizando unas herramientas. Ahora, yo necesito saber, pues también técnicamente, porque esto lo tiene que mirar mi asesor economista y me imagino que el equipo de Hacienda tiene al frente un tema, pero no puede ser bajo la lógica que lo ha venido entendiendo la administración distrital, que es equiparar al enfoque poblacional que ellos manejan. Entonces la diversidad étnica pues está con los habitantes de calles, está con la población en discapacidad y se está desconociendo la protección reforzada de derechos que tiene la comunidad de la diversidad étnica. Es decir, ya hay una falla estructural, no se puede equiparar, no es lo mismo. Por lo tanto, no se está aplicando bien el enfoque diferencial y de allí pues las dificultades que se presentan. Ahora miremos el ciclo de las políticas públicas. En el ciclo de las políticas públicas se está utilizando la metodología COMPES. Y quiero preguntarle a las comunidades de la diversidad étnica presentes y las más de 400 organizaciones sociales de la diversidad étnica de las 20 localidades, si aplica esta metodología COMPES para la realidad, para la garantía de los derechos. El artículo 1 del decreto distrital 668, por medio del cual se reglamenta el artículo 127 y 128 del acuerdo 645 del 2016, prevé que el Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital, COMPES, adelantará la articulación en la formulación, la implementación y el seguimiento a las políticas públicas distritales, garantizando la unidad de criterio y coordinación de las actividades de las distintas unidades ejecutoras de la política económica y social. Así visto, la metodología para la reformulación de las políticas públicas tiene 5 fases. La fase preparatoria, la agenda pública, la formulación, la implementación, el seguimiento y la evaluación. De estas anteriores se desarrolló la fase preparatoria. Estamos en este momento, por eso creo que este debate es oportuno y le agradezco nuevamente a Naté que me hubiera ayudado a defender que se dé, porque ¿para qué vamos a hacer un debate cuando ya todo está concluido? No, el debate tiene sentido ahora que hay que tomar los correctivos. Invito también a que las comunidades y quienes están al frente de esta política, pues tomemos cartas en el asunto de lo que voy a advertir. En la fase de agenda pública es la única que cuenta con participación real de la comunidad. En este ejercicio se consulta a los actores sociales, se incluyen los elementos de los diferentes enfoques, derechos humanos, poblacional, diferencial, de género, territorial y ambiental. Allí en esta fase se busca tener una comprensión de la situación o problemática a resolver por las políticas públicas a desarrollar. Este es un ejercicio con participación de la comunidad que no cumple con el mandato del artículo 66 de realizar el proceso de manera concertada, ya que solo busca obtener información en su fase real. En el proceso actual, de acuerdo con respuestas de la Secretaría Distrital de Gobierno, se busca tener información base al carecer de línea base para el proceso de la reformulación de las políticas públicas. Entonces, vemos que en la fase de formulación, la presentación del plan de acción la hace la Secretaría Distrital de Gobierno, de acuerdo con los lineamientos COMPE, no en un ejercicio diferencial profundo como debe realizar para pueblos étnicamente diferenciados, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.
Así visto, señores consultivos o consultivas, porque noto positivamente que de los más de 27 consultivos de la comunidad afro, mayoritariamente son mujeres. Solo hay 4 o 5 hombres. Entonces, a todas las mujeres que hacen parte de estas instancias, yo creo que las comunidades étnicamente diferenciadas no se torna un mero ejercicio de recolección de datos, en el que no hay un enfoque diferencial, sus cosmologías, sus diferentes derechos. La fase pública no es decisoria y las acciones, actividades, presupuestos, indicadores se construyen de manera unilateral por la administración, por la institución, por parte del equipo de trabajo de la Secretaría Distrital de Planación de la mano de la SAE. El concepto de participación incidente dista mucho de la garantía de derechos que las comunidades étnicamente diferenciadas poseen en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, ya que no es un juego, un ejercicio institucional plano, sino son inclusión de visiones, de culturas, dentro de una agenda de trabajo para la administración. Y exijo que en razón al cumplimiento de los mandatos constitucionales legales y los acuerdos que hemos suscrito, se debe respetar la identidad étnica y los derechos que ya se han ganado en Bogotá. La construcción de propuestas desde y hacia las comunidades étnicas es un derecho fundamental en razón del mandato incluido en el artículo 7º constitucional. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, del cual no solo se desprende el reconocimiento en el entendido que se sabe que existe, sino que hay verdaderas complejidades jurídicas, como el pluralismo jurídico, que reconoce que existen sistemas de gobierno filosóficos y jurídicos propios de las comunidades. Estas discusiones las dimos ya hace unos años, concejales y concejalas, algunos de ellos compañeros míos en ese momento. Y yo esperaría que hoy estuviéramos dando un paso, pero estamos frente a una acción con daño regresivo, que no honra ni los acuerdos de paz ni los mandatos constitucionales. Lo importante de tener unos indicadores para hacerle seguimiento a la implementación de las políticas públicas. Si queremos programas que impacten, que transformen la vida de las comunidades y que tengan un presupuesto para que puedan ser sostenibles y no a la voluntad de cada gobierno de turno, es fundamental el trazador presupuestal. Yo estuve aquí en el debate de la reforma administrativa cuando Lucho Garzón era alcalde y me di la pela para que en esta Bogotá diversa existiera una dirección de asuntos étnicos. Dirección que en el gobierno de Peñalosa pasó a ser una subdirección. Eso significa el debilitamiento institucional para poder cumplir a los mandatos constitucionales y a los derechos de la gente. Espero que en el marco del respeto y el avance progresivo de los derechos, uno, no solamente devuelvan el carácter de dirección, sino que los demás sectores que tienen una relevancia para la cultura, para el territorio, tengan realmente una dirección para que puedan implementar realmente el enfoque. Y esto tiene que ver con temas de diseño y enfoque territorial. Entonces, hablando de la metodología, me da mucha pena, señor secretario de Gobierno, señora secretaria de Planeación, pero la metodología COMPES tiene dificultades estructurales para implementar el enfoque diferencial étnico y no cumple con lo establecido en el artículo 66, que establece que la reformulación de las políticas públicas debe ser concertada. ¿Y cuál es el mecanismo de concertación? Pues la consulta previa. Entonces, ¿cuál es la dificultad del COMPES? Primero, la transversalización. Es invisibilizar a las comunidades. Equiparar el enfoque étnico con discapacidad y habitante de calle es un error. No insistan. La ciudad ya avanzamos en eso. Eso es una acción con daño. Señores personería, ustedes son los garantes de los derechos. También es importante
hacer un trabajo pedagógico para que el enfoque realmente, porque yo encuentro que el trabajo debe ser permanente, no basta ganarlo, sino que después hay cambio de gobierno, cambio de funcionarios, nos toca el ABC otra vez, qué es el enfoque, cuáles son los derechos, pero yo creo que es una labor que la personería nos puede ayudar a hacer. Por favor, no equiparen las poblaciones, eso es un error. Segundo, la metodología COMPES no cumple con los criterios legales, constitucionales y tratados internacionales que hoy hace parte del bloque de constitucionalidad y que ya suscribimos aquí como acuerdo. No garantiza los derechos adquiridos, como el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Y quiero detenerme aquí. Este es el asunto crucial que entendamos en este debate. Me doy por bien servida de que tenemos unos acuerdos. ¿Por qué es importante? Siguiente diapositiva. Anterior, por favor. Fíjense ustedes. Siguiente. Miremos el tema de los recursos destinados para la reformulación de las políticas públicas de la población étnica en Bogotá. A la Mesa Autónoma Indígena del 612. Yo no solamente luché para que reconocieran al Cabildo Quichua, al Cabildo Pijao, finalmente le devolvieran el reconocimiento al Cabildo Muisca de Suba, sino que en aras de su condición de autoridades públicas de carácter especial, se avanzara en el Distrito Capital en firmar unos convenios administrativos vía directa. Hicimos programas, el de canasta nutricional, el de los jardines infantiles. Es decir, la implementación de las políticas públicas con programas serios para atender la niñez, para resolver los problemas de hambre. Han surgido una cantidad de dudas. Y es si efectivamente las organizaciones, los cabildos, las organizaciones afro pueden contratar directamente con el distrito y ejecutar sus programas, debates que ya habíamos surtido y en los que habíamos avanzado. Pues bien, estas dudas quedaron resueltas en el marco de la Ley 2160 del 2021, del Decreto 252 del año 2020, que dice que efectivamente sí se puede, que son autoridades públicas de carácter especial, o sea, se pueden hacer convenios interadministrativos. Entonces, ¿por qué el operador de la reformulación de las políticas públicas es el PNUD? Esa es mi pregunta. Además, me parece que aquí hay un problema muy serio. ¿Cómo es posible? Es que yo realmente no entiendo, quiero que sepan que me ofende y me indigna y que esto es una acción con daño. La cláusula de propiedad intelectual del PNUD. El PNUD exige licencia perpetua irrevocable mundial, exclusiva, libre de regalías sobre la producción de los contenidos que van a salir de la reformulación de las políticas públicas. Es decir, el extractivismo no solamente es las licencias mineras y extraer de nuestros territorios. Resulta que ya vamos en otro tipo de situaciones. Elimina el dominio y propiedad de la información a las comunidades sobre sus acciones. Y yo le quiero preguntar a las comunidades de la diversidad étnica si están leyendo la letra pequeña de lo que están firmando, porque esta es la gran discusión que estamos dando en el orden internacional. La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, no ha querido reconocer el derecho a los pueblos indígenas y la discusión tienen que ver sobre los grandes intereses que hay en los territorios de la diversidad étnica. Es que el 80% de la biodiversidad está en nuestros territorios y detrás de eso están las farmacéuticas. Compañeros, estamos en Bogotá, pero en nuestros territorios están nuestras madres, están nuestras abuelas, están nuestros pueblos y yo los invito a que seamos muy juiciosos cuando leemos lo que firmamos, porque no comparto esta cláusula del PNUD. Y le pregunto al distrito, ¿están conscientes de haber incluido esta cláusula? Ahora bien, ¿a son de qué? ¿Qué está aportando el PNUD? Supuestamente en especie
aporta el 53%. ¿A qué se refiere en especie? El amplio conocimiento que tiene sobre los asuntos indígenas, sobre los asuntos afro. La Secretaría Distrital de Gobierno coloca más de 1.600 millones, que es el 47% de los recursos, para un total supuestamente de 3.566 aproximadamente millones. Si hay la opción de que las comunidades de manera organizada lo hagan, ¿cuál es el sentido de colocar un operador? Y además con estas cláusulas leoninas. Es que yo pensé que lo leonino de los negocios era simplemente hacer de Bogotá una gran plataforma de servicios, pero me doy cuenta también la regresividad de los derechos aquí en el Distrito Capital y cómo se estructuran este tipo de convenios. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿qué dice la Corte Constitucional sobre la consulta previa como derecho fundamental de las comunidades étnicamente diferenciadas? Leamos la sentencia 123 del 2018, señores Personería, la sentencia T427 del 2014. ¿A qué se refiere? Se refiere, y quiero allí referirme a tres cosas. La participación de las estructuras sociales, espirituales, culturales, en virtud de todas las medidas administrativas que afecten a las comunidades. Cuando exista un impacto a las comunidades de todos sus derechos, y ya le hice el listado por lo menos de 9, tiene que ser consultado. Esta es una política pública que afecta integralmente todos los derechos de la comunidad. Entonces, perfectamente susceptible de consulta. Ahora bien, siguiente diapositiva. Concepto de la consulta previa al Ministerio del Interior. Yo no sé quién está asesorando a la administración. En el marco del debate del Plan Distrital de Desarrollo, yo llamé a la alcaldesa. Y este fue un tema que conversé directamente con ella. A mí me interesa que a Bogotá le vaya bien. Es más, yo voté este Plan Distrital de Desarrollo respetando el mandato ciudadano, pese a los problemas políticos que me generaba eso al interior de la fuerza. Pensando en que había una sensibilidad por los pactos que ella hizo con la ciudadanía, los pactos de la cultura, los pactos ambientales, para avanzar en los derechos. ¿Y qué me encuentro? Ahí tenemos decreto 543 del 2011, todos los temas: camino de gobierno propio, camino de consulta previa, concertación, identidad, cultura, educación propia intercultural, economía propia, salud, medicina ancestral, protección y desarrollo integral, soberanía y seguridad alimentaria, camino del territorio. La reformulación de las políticas públicas toca todos estos temas. Y entonces, ¿qué perla? El concepto del Ministerio del Interior. No puedo entender cómo quien debe garantizar los derechos de la diversidad étnica dice que en Bogotá no es necesario hacer la consulta. O sea, contradice todo lo que ha dicho la Corte, cuando la reformulación de las políticas públicas va a afectar los derechos. La legitimidad en la causa la tienen, por supuesto, las comunidades de la diversidad étnica. Yo les voy a hacer llegar la copia del concepto que dio el anterior gobierno, y yo esperaría que en este gobierno, que es el gobierno de la paz, que es el gobierno de los derechos, este concepto respete las conquistas en materia jurídica que hemos dado en esta ciudad, en este país y en el marco de la comunidad internacional. Es decir, le solicito al gobierno de Bogotá, solicite un concepto sobre este mismo tema, porque lo que yo leí no respeta los precedentes jurídicos que ha dado la Corte Constitucional. Eso es inconstitucional. Y es una violación a los derechos. Entonces, este concepto de la consulta previa al Ministerio del Interior es un exabrupto. Siguiente. Cuando una política, un plan, un proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o de la diversidad étnica, es objeto de consulta. Es la reformulación de las políticas públicas
Efectivamente sí. Entonces este concepto no tiene ningún sentido. Hay un ejercicio de evidente extralimitación jurídica y con una capacidad interpretativa que desborda las facultades del gobierno nacional. Se ha destacado por su desconocimiento de este derecho fundamental y que manifiesta que, teniendo en cuenta lo esbozado, la subdirección técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa no identifica que con procesos de reformulación de las políticas públicas para grupos étnicos en el Distrito de Bogotá se produzca una afectación directa de una intensidad tal que afecte la integridad cultural, los derechos fundamentales y pervivencia de los colectivos étnicos y que termine por cooptar sus usos y costumbres en detrimento de su identidad étnica y cultural. Esta conclusión del concepto se respalda frente al hecho que la actividad no intervendrá en territorios o ecosistemas de recursos naturales, pero en el caso incluso de la comunidad muisca, en la localidad de Suba, está lejos de obedecer a este criterio. Este concepto carece de todo sentido, ya que limita las afectaciones o las sustenta en el hecho de que no se intervendrá en territorios, ecosistemas o recursos naturales. Esto limita la consulta previa de manera ilegal, solamente a la intervención en ciertas materias que no están dentro de lo que ha determinado la Corte Constitucional. Asimismo, desconoce la existencia de 2 cabildos con vocación territorial en el territorio de Bacatá, el Cabildo Muisca de Suba y de Bosa. Bosa, que además ya tiene ganado este derecho a la consulta, que han sido objeto de consulta previa por afectaciones territoriales. Asimismo, desconocer que una política pública tiene la vocación de alterar estructuras propias de gobierno, la cultura, derechos fundamentales cuando se trata de elementos estructurales, es un despropósito. ¿En qué cabeza, por Dios? ¿Quién está dando estos conceptos? No es dable olvidar que la anterior política pública, decreto 543 del 2011, orientaba los caminos sobre los cuales versaba el instrumento para garantizar los derechos. Señores funcionarios, este es un tema que ya Bogotá decidió hace unos años. Es la base. Retroceder en materia de derechos es una acción con daño lo que están haciendo. Camino de gobierno propio de autonomía, camino de consulta previa y concertación, identidad y cultura, educación propia intercultural, economía indígena, salud y medicina ancestral, camino de protección, camino hacia la soberanía y la seguridad alimentaria, camino al territorio. Esto ya fue una discusión superada. Ustedes nos quieren devolver a la Constitución del 86. La mera nominación de los anteriores caminos evidencia el impacto integral en la cultura, en la identidad, en el gobierno propio, en la educación propia, en la medicina tradicional. Es decir, todos los elementos integrales de la visión y garantía de la vida y pervivencia de los pueblos de la diversidad étnica en Bogotá. A menos que se quiera hacer un ejercicio de regresividad de derechos. Es la pregunta que yo le haría a la alcaldesa Claudia López y a su gobierno. ¿Usted quiere hacer un ejercicio de regresividad de derechos en el Distrito Capital? No es dable suponer que al no haber una norma que hable sobre recursos naturales, ya que hasta un camino sobre el territorio está previamente trazado, no es dable en sana lógica, en la más mínima lógica de derechos, que no es posible avanzar en un proceso de consulta previa en el Distrito Capital. Y ahí quiero hablar del patrimonio inmaterial como base del ordenamiento del territorio, el patrimonio cultural, los patrimonios integrados del POT, las soluciones habitacionales para la diversidad étnica. El concejal Martín ha venido trabajando toda una dimensión del hábitat y aquí hay etnobarrios, una ciudad diferenciada. ¿A dónde llegaron los afro por primera vez a hacer barrios? El barrio Las Cruces. Hay toda una memoria afro allí. Conoce la institucionalidad de cuál ha sido el proceso también de construcción de ciudad desde la diversidad étnica. Hay mucho por hablar. Lástima que el tiempo no me da. Quiero pasar a las recomendaciones.
Después de analizar lo que se está haciendo, yo, como vocera del Movimiento Alternativo Indígena y Social, invito de manera constructiva, porque yo creo que el debate tiene un sentido, y es ayudar a visibilizar las dificultades que hay para construir realmente unas políticas públicas, reformular unas políticas públicas, pero para avanzar de manera progresiva en la garantía de los derechos de las comunidades y no para ir como el cangrejo para atrás. Entonces, avanzar en la progresividad de derechos no como un mecanismo lingüístico, sino como un ejercicio en garantía de derechos. No les estamos pidiendo un favor. Avanzar en el fortalecimiento de las instancias de diálogo y concertación con las comunidades étnicamente diferenciadas, así como avanzar en los diálogos con las comunidades que no hacen parte de esta manera, que no se le violen tampoco los derechos a la participación y el derecho fundamental a la consulta libre, previa e informada. Mire, a mí se me parte el alma de impotencia, porque en el Plan Distrital de Desarrollo incluimos unas metas muy específicas para los niños y las mujeres. Es más, con Luis Ernesto en el marco de la discusión yo dije, quiero un enfoque reparador para las mujeres de la diversidad étnica en el Distrito Capital. Lo que las mujeres llaman el enfoque de mujer, género, familia y generación. Y no voy a tener el tiempo, ya voy en 54 minutos y solo tengo 60, para decir cuál es el sistema del cuidado, las manzanas del cuidado y cómo quedó este tema específicamente. Pero bueno, ahí están las mujeres consultivas de Ciudad Bolívar que saben qué está pasando en la manzana del cuidado en Ciudad Bolívar y efectivamente cómo se está incluyendo el enfoque étnico. Armonizar las definiciones dadas por Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Gobierno frente a las acciones afirmativas, ya que en un intento de mostrar avances que no superan lo lingüístico, entran en una contradicción fáctica y normativa entre políticas públicas, acciones afirmativas y acuerdos del artículo 66, los cuales son instrumentos diferentes en términos de su origen y naturaleza jurídica, temporalidad y objetivos buscados. No confundan. Artículo 66. Acuerdos. 783 acuerdos con las comunidades. Primero es de estos 4 años, de este gobierno. Esa es la línea temporal. En el 2023, 31 de diciembre, sacaremos el balance. ¿Qué de los acuerdos que la alcaldesa Claudia López y su gobierno hizo con las comunidades de la diversidad étnica efectivamente se cumplieron? Ese es el artículo 66. La línea temporal de la política pública es de mediano y largo plazo, de allí su importancia. La reformulación de las políticas públicas va por lo menos para los próximos 10 años. Qué importante tener una evaluación de impacto, la línea base, para tomar unos correctivos y que para los próximos 10 años Bogotá cuente con unos instrumentos serios de política pública. Entonces, ¿qué no hay? Señores, planeación distrital. ¿Dónde está el sistema de información? Las comunidades negras han denunciado genocidio estadístico. Necesitamos unos indicadores que permitan realmente hacerle seguimiento a la implementación de las políticas públicas. Y esto es estructural. Señor secretario de Hacienda, yo creo que usted ha dado una manifestación de voluntad cuando ha suscrito en el marco del debate de la Comisión de Hacienda con su rúbrica y el secretario de Gobierno de que necesitamos un trazador presupuestal. Yo entiendo que eso es todo un trabajo técnico y que requiere unos avances, por supuesto, pero eso sería muy importante para el próximo decenio. En eso sería pionera Bogotá. Bogotá es un referente incluso más que el nivel nacional para muchos temas, por ejemplo, en este tema de políticas públicas. Entonces yo digo, si no hay un trazador presupuestal en la reformulación de las políticas públicas, esta herramienta técnica para mirar frente al plan de acciones afirmativas, tiene que haber un plan de inversión de manera sostenida para tener programas que impacten la vida de la comunidad. Eso es estructural. Ahora, la arquitectura institucional. Hombre, qué pecado. Con 2, 3 funcionarios que además tienen una serie de dificultades de todo tipo,
pues no vamos a poder avanzar realmente mucho. Lo que invito es a pensarnos la arquitectura institucional, el diseño de la arquitectura institucional del distrito para que pueda responder a una ciudad de derechos y en concreto los derechos de la diversidad étnica, que no se equipara pues a un enfoque poblacional que es vacío, que no cumple con los estándares normativos. Y por supuesto el tema territorial. Hoy creo que entra al POT patrimonios integrados, pero sobre el patrimonio inmaterial, cultural, como base del ordenamiento hay mucho por construir. Entonces yo creo que el diálogo siempre será el mejor camino. Entonces, entregar información línea base para la reformulación de las políticas públicas y comunidades y Consejo de Bogotá. Yo invito a los concejales sensibles al tema de la paz, sensible al tema de los derechos, a que continuemos haciendo nuestro trabajo también aquí de seguimiento y control político, no con el ánimo de dañar, sino con el ánimo de dejarle a Bogotá herramientas que transformen la vida de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos, incluidos, por supuesto, los más vulnerables. La fase de agenda pública debe servir para iniciar el diálogo con la comunidad, no concentrarse en crear una línea base con metodologías que pueden obviar información que es fundamental. Entonces, es una invitación cordial en el marco de los 10 años de las políticas públicas y los grandes desafíos que tiene nuestro país, especialmente nuestra ciudad, de realizar un proceso integral de adecuación institucional que permita tener una arquitectura administrativa que realmente permita materializar los acuerdos que se logren con las comunidades étnicamente diferenciadas. Por un lado, esto implica elevar el diálogo de interlocución retomando la dirección de asuntos étnicos. Hoy, ¿quién responde por esto? Es mi pregunta. A mí me parece que estamos acéfalo, porque una subdirección, ¿cómo le da línea a un secretario de Hacienda? O no, eso, o sea, ¿cómo es? ¿Quién responde por la reformulación de las políticas públicas? Entonces necesitamos realmente una dirección de asuntos étnicos en lugar de una subdirección con una envergadura para concertar también un diálogo interinstitucional, porque muchas veces una entidad tiene voluntad, un funcionario, pero tiene la resistencia técnica del otro lado y no hay manera de resolver. Es decir, también hay una desarticulación interinstitucional hacia adentro. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Avanzamos progresivamente en los derechos? ¿Retrocedemos? ¿Encontramos las soluciones técnicas? Yo creo que aquí hay un tema de voluntad política muy importante. Entonces, la envergadura de los desafíos para avanzar de manera progresiva en los derechos, en las políticas públicas, en el marco del artículo 66, demanda, por supuesto, 2 meses y 10 días. Creo que se ha colocado para la reformulación. Hombre, este tiempo no es sensato. Yo invito a las comunidades de la diversidad étnica que están a cargo operando este gran reto, que se pongan la mano en el pecho a ver si en 2 meses y 10 días van a resolver jurídica, técnica y el proceso de concertación. ¿Cuántas comunidades afro, que es la comunidad más grande, Palenquera, Raizal, en Bogotá, está previsto que participen en este proceso? 70 por localidad. Me da pena con ustedes, pero eso es ínfimo. ¿Dónde está la logística para garantizar realmente la participación? Eso es un saludo a la bandera. Entonces, debido a la multiplicidad de actores institucionales que deben intervenir en la materialización de los acuerdos, así como de los considerados en las políticas públicas, es necesario crear direcciones estratégicas. Cultura, por ejemplo, que es uno de los sectores que más acuerdos tiene, en áreas que permitan impulsar, organizar, diseñar y aplicar lo consignado en las políticas públicas. El tema de víctimas, el PAT, con el 0.004% del presupuesto destinado, pues es irrisorio, ínfimo. ¿Cómo se responde al tema de las víctimas? Pues obvio que no hay recursos para tener un programa serio. Entonces, esto implica crear direcciones en entidades variadas como la Secretaría Distrital de Planeación para que los acuerdos y mandatos emanados de las políticas públicas tengan personas responsables que integren esos contenidos en los instrumentos de planeación de manera integral. Lo mismo deberá realizarse en la Secretaría Distrital de Salud de manera que pueda llevarse a la realidad el capítulo del CISPI.
en la Secretaría de Educación Distrital para avanzar en el CEIP, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Ambiente y la Secretaría Distrital de la Mujer. Un enfoque reparador para mujeres de la diversidad étnica. Lo anterior sería un fundamento sólido para atender una población que aporta de manera integral al desarrollo social, económico, cultural, espiritual de la vida en Bogotá y sería un elemento nodal para considerar que realmente se está aplicando el principio de progresividad y no regresividad en Bogotá. Un territorio de paz y armonía, un territorio para la vida de todos, un baluarte de la unidad en la diversidad, que es una gran semilla de paz y reconciliación para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ati. Perdón, siga, concejal. Perdón, tengo un video que quiero que ustedes lo vean, porque la convivencia de una comunidad seminómada, nosotros como somos sedentarios no sabemos lo que es de ser espíritu nómada. Esta es una comunidad seminómada que está acostumbrada a trasladarse de un lugar a otro y ahora se encuentra en un espacio reducido. Ustedes no se imaginan lo que es la convivencia, donde no hay luz, donde a veces no hay agua para bañar a los niños, los turnos para ir al baño, para hacer aseo. Esto se agudiza. Y yo no quisiera que más hechos como el que pasó en el Parque de la Florida se vuelvan a presentar. Entonces quiero que vean este video y referirme a eso también puntualmente. Por favor, antes del video, hagamos registro de concejales. Con gusto, señor presidente. De la comisión se registra la presencia de los siguientes honorables concejales: Rolando Alberto González García, María Fernanda Rojas Mantilla, Javier Alejandro Espina y Marisol Gómez Giraldo. De otras comisiones se registra la presencia de los siguientes honorables concejales: Heidi Lorena Sánchez Barreto, Gloria Elsie Díaz Martínez y Venus Albeiro Silva Gómez. Adicionalmente, señor presidente, me permito informarle que el concejal Juan Felipe Grillo Carrasco se encuentra en la virtualidad para ser llamado a lista. Concejal Grillo. Secretario. Sí, concejal. Juan Felipe Grillo. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, ha sido registrada la presencia de los honorables concejales. Correcto, entonces por favor hagan correr el video que está pidiendo la concejala Ati sea reproducido. Cuidado, cuidado. Frente a la difícil convivencia en un espacio de hacinamiento, señor secretario de Gobierno, hay unos conflictos también al interior de la comunidad, como en todas las sociedades. Cuando escasea el alimento, cuando escasea el agua, cuando no hay luz. Ahora, si a esto miramos, ¿dónde están asentadas estas comunidades? Llegan a La Favorita, llegan a diferentes espacios donde hay droga, prostitución, empieza a degradarse también la cultura, el consumo de alcohol y todas estas manifestaciones de violencia. Frente a eso, quiero abogar e invitar a todos los concejales y a la administración que no dejemos a los niños y niñas indígenas en medio de un contexto no solamente de frío, porque todo el brote de tuberculosis tiene que ver con el frío que padecen, sino la coexistencia en estos lugares marginales, enclaustrados, la exacerbación de los conflictos humanos. Pónganse en el lugar de esas personas. Si a ustedes les tocara convivir en esas condiciones, ¿cuál sería su comportamiento, su actitud? Entonces, las condiciones humanas
no solo son tener un techo, el hacinamiento, las condiciones de la dormida, la escasez de alimento, el maltrato institucional. Ahí se generan muchas tensiones, conflictos psicológicos, conflictos comunitarios, entre otros. Pero yo quiero invitar a que tomemos medidas antes de que esto sea tarde y que esto termine por agravar las difíciles condiciones de los niños, de las mujeres que se encuentran en estos espacios, que son las que terminan sufriendo el impacto de estas violencias. Entonces, las mujeres indígenas y los niños, como siempre, ¿no?, sufren las violencias intracomunitarias, las violencias estructurales del Estado, como la invisibilización, la exclusión, la discriminación. Y me llamó mucho la atención, efectivamente las mujeres tienen un horario, lunes, martes al domingo. ¿Quién se hace cargo de los niños? Las felicité, antes no, que muera un niño cada mes. Yo decía, pero en estas condiciones cuidar los niños, antes hacen ustedes mucho. No hay colchonetas. Voy a iniciar una campaña, a ver si entre todos logramos conseguir 687 colchonetas para que los niños duerman en colchonetas, con sus cobijitas. Hacen falta elementos de aseo.